Alcalde tiene la nómina a capo detenido en Nuevo León. Masacres en Sonora y en Guanajuato. Y el ejército dejó Aguililla tras la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Vámonos! Bienvenidos al Caporal del 7 de abril. ¡Comenzamos! Lo que te comparto en este momento en pantalla, justo lo estás viendo ahora, se trata de un incendio. Bueno, lo estás viendo, no sé. Es un incendio en la refinería General Lázaro Cárdenas de Pemex en Minatitlán, Veracruz. El balance: 7 personas heridas, un trabajador, uno de ellos es trabajador de Pemex, uno por intoxicación, 5 bomberos que trabajaron justo en el control de este hecho. Este incendio inició alrededor de las 5 de la tarde y fue provocado, según informó Pemex, por una fuga en la bomba de carga de la planta, una bomba llamada reformadora. Este incendio fue controlado a 2 horas y 35 minutos de su inicio, según han informado las autoridades de la Secretaría de Energía, así como también la misma Pemex, el mismo Pemex. Ayer y hoy te traje 2 videos sobre el operativo del ejército en Salinas Victoria, Nuevo León. Un operativo que te muestro justo las imágenes miniatura de los 2 videos que te he traído a este canal sobre este tema, en donde fueron detenidos Evaristo Cruz, alias El Vaquero, acusado de ser el líder del cártel del Golfo en Tamaulipas, y también fue detenido Raúl Cantú, quien es candidato a alcalde también de Salinas Victoria por Movimiento Ciudadano. Aunque la Fiscalía General de la República dejó ciertas precisiones y también ciertos cabos sueltos. Precisiones: fueron detenidos en domicilios diferentes, aunque en el mismo operativo. Pero no ha informado si hay un vínculo entre ambos, aunque fueron detenidos en el mismo operativo. Pero hay otra cosa más. En la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde están alojados los datos de los trabajadores de varios servidores públicos a nivel nacional y se puede consultar por ser datos públicos, tú puedes entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia. Es posible, estás viendo en pantalla, encontrar a El Vaquero. Es posible encontrar a Evaristo Cruz, presunto líder del cártel del Golfo en Tamaulipas. Aparece, como puedes verlo en pantalla, con un sueldo mensual bruto de 10,119 pesos, adscrito a la nómina de una Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en específico del municipio de Matamoros, en Tamaulipas, un ayuntamiento a cargo del morenista Mario López Hernández. Se puede apreciar que Evaristo Cruz Sánchez ingresó el 1 de enero del 2018 como cargo de vigilante. Hay mucho que explicar por parte de las autoridades en torno de esto, o se trata de un homónimo, o qué estaba haciendo una persona en la nómina y con datos vigentes. Matamoros es un caso curioso. En meses pasados te he traído a este canal estos 2 videos que te muestro en pantalla, que son de manifestaciones de taxistas y sexoservidoras acusados por la prensa local de protestar bajo las órdenes precisamente de El Vaquero. Hoy fueron registrados 2 homicidios múltiples en 2 entidades del país, en Sonora y en Guanajuato. Comienzo por Guanajuato. Fue un hallazgo de 4 hombres asesinados en la comunidad de El Nacimiento, en Salamanca. Los encontraron a las 3:30 de la tarde debido a una llamada al 911. Las 4 personas fueron asesinadas por impactos de bala y fue resguardada por la Fiscalía del Estado de Guanajuato. En Sonora fueron encontrados 5 cuerpos en la carretera Caborca-Sonoita, a la altura del kilómetro 112, en la zona norte de la entidad. Las víctimas fueron abandonadas esta madrugada a un costado de la carretera y también tenían impactos de arma de fuego, como en el caso de Guanajuato, pero también fueron encontrados atados de pies y manos.
fue encontrado también un sobreviviente que recibió un impacto de bala en la cabeza, que tenía costillas fracturadas, pero aseguró que se hizo pasar por muerto. Fue encontrada también una cartulina con un mensaje de la delincuencia organizada y la zona fue resguardada por la Guardia Nacional y también por policías municipales. Las imágenes que se han tomado de este acontecimiento son muy fuertes y obviamente no te las voy a compartir. Este no es un espacio en donde comparta este tipo de imágenes, pero sí de la movilización de la Guardia Nacional en la zona. Así estuvo en el estado de Sonora y previamente en el estado de Guanajuato. Muchos me han preguntado qué pasó en Aguililla, Michoacán, luego del arribo del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos, a este canal te traje este video que estás viendo en pantalla, la imagen miniatura, sobre la incursión de este grupo delictivo a Aguililla, un municipio que estaba bajo el control de Cárteles Unidos. Como ya te había informado, cuando sucede este tipo de hechos en esta zona, es muy difícil que haya información por parte de alguna autoridad, ni federal, ni estatal, y mucho menos municipal. Pero es la información que se obtiene y que se puede ir recabando gracias tanto a testimonios de los mismos habitantes como de la prensa local, que trata de reconstruir qué es lo que está sucediendo. En aquella ocasión, en este video que te compartí, bueno, en la miniatura y el video que te traje hace 2 días, vimos imágenes de vehículos de este cártel Jalisco Nueva Generación ingresando a la cabecera municipal. Hasta allí era la información conocida hasta hace 2 días. El medio La Silla Rota ha reconstruido lo que ha ocurrido en las horas posteriores a este acontecimiento y ha afirmado que el cártel Jalisco Nueva Generación, que ingresó a Aguililla, comenzó a disparar en contra de la población y de autodefensas. Quemandos policíacos afirman que este grupo delictivo ya se apoderó finalmente de todo el municipio y que se han encendido focos rojos en municipios cercanos. Que a menos de 24 horas de la incursión en Aguililla, este grupo se movilizó al municipio de Uruapan, en donde se enfrentó contra el cártel de los Viagras, en la colonia Arroyo Colorado, sin un balance de este enfrentamiento. Afirma que al lugar llegaron elementos federales y estatales. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron por más de 8 horas, a pesar de la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, a quienes algunos pobladores han acusado, pues prácticamente, o han señalado de ser prácticamente espectadores de lo que está sucediendo por la pelea del territorio. Han sido videograbadas caravanas de grupos delictivos circulando por comunidades, incluso pasando afuera del inmueble donde tienen la base los militares y el personal de la Guardia Nacional. Habitantes han asegurado que ayer integrantes de Cárteles Unidos se desplegaron en los límites de Buenavista y de Aguililla con el objetivo de intentar recuperar el terreno perdido, sin que haya una autoridad que pues intente, por encima de los grupos delictivos, recuperar los pueblos y los espacios públicos. Todo esto parece ser una historia un tanto difícil de creer, principalmente por la ausencia de versiones de las autoridades. No hay ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente, ninguna instancia de seguridad pública de ninguna orden de gobierno dando detalles de lo que está sucediendo. Y como te decía, esto es posible saberlo a través de los habitantes y de la prensa local principalmente. Aunque es difícil creerlo y concebirlo de esta manera, sí es cierto que se ha dado a conocer un video en donde se ve al ejército abandonando Aguililla y a personas encapuchadas celebrando la retirada. Aunque autoridades no se han pronunciado sobre este video en específico, La Silla Rota lo atribuye a 24 horas después del arribo del cártel Jalisco Nueva Generación
a la cabecera municipal de Aguililla. Afirma que el ejército le ha confirmado, o que gente del ejército le ha confirmado, la retirada de la zona con el objetivo de evitar confrontaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación. Te muestro el video y te recuerdo que los videos que he hecho alusión en esta transmisión en vivo que estás viendo en pantalla son de la detención del vaquero, del candidato de Nuevo León, las protestas en Matamoros y la toma de Aguililla. Bueno, si quieres ver estos videos a los que he hecho referencia, encontrarás los links en la descripción de esta misma transmisión. Ahora sí, te comparto el video de la retirada del ejército de Aguililla. No olvides suscribirte y compartir. Anda venido, saltado. Él vino a tapar el carril, ¿se verá?